Departamento de Humanidades de Pensilvania, del 84 al 86, y tiene una gran experiencia enseñando inglés para fines académicos y específicos en países de todo el mundo. Como vamos justo de tiempo, voy a dar la palabra directamente a él y, como he comentado, haremos la mitad ahora y seguiremos después de comer. Muchas gracias. No, pero tienes que poner eso para la grabación, sí. Also gut, ich fange an mit einer Einleitung. This talk is actually the introduction to my edition of a collection of essays by Alfred Rosenberg. It was translated into Catalan by Mr. Varela, and a few copies of that edition are still available here today. But they're available in English in America and so on. Voy a hacer primero una pequeña introducción que está ya recogida en unos escritos que tradujo al catalán Varela. Okay, so the National Socialist movement has hitherto been dismissed as an ad hoc racialist movement that had no serious political, philosophical foundation. But one has only to reread the several writings of the chief ideologue of the movement, Alfred Rosenberg, to discover not only a clear philosophical account, mostly in his work Der Mythos des 20. Jahrhunderts, of what the regenerative movement of National Socialism sought to achieve in the Third Reich through its doctrine of racial worth and power, but also in Rosenberg's numerous essays, the ideological bases of the foreign political aims of the Reich during the Second World War. The collection of essays I published in English, taken mostly from Rosenberg's contributions to the journal Völkische Beobachter, shed some light on the underlying reasons of the anti-Jewish approaches adopted by the Reich in internal German as well as in European politics. El movimiento nacional socialista ha sido hasta ahora descalificado como un mero movimiento racista, sin fundamentos político-filosóficos de peso. Sin embargo, uno no tiene más que releer los distintos escritos del ideólogo del movimiento, Alfred Rosenberg, que vivió entre 1893 y 1946, para descubrir no solo un claro componente filosófico en su importante obra El mito del siglo XX, que el regenerador movimiento nacional socialista intentó hacer suyo en el Tercer Reich mediante su doctrina del valor racial y del poder, y también en los numerosos ensayos de Rosenberg, las bases ideológicas de los objetivos en política exterior del Reich durante la Segunda Guerra Mundial. La colección de ensayos que he publicado en inglés, sacados en su mayor parte de las colaboraciones de Rosenberg en el Völkische Beobachter, arrojan cierta luz sobre las razones subyacentes del enfoque antisemita adoptado por el Reich, tanto en política interior alemana como en la europea. Rosenberg was born in Estonia, one of the Baltic provinces of Russia, and his youth was steeped in studies of the Nordic sagas and the works of Houston Stewart Chamberlain. It was Chamberlain's foundation of the 19th century which gave Rosenberg the inspiration to write his own major work, The Myth of the 20th Century. Rosenberg's philosophical reading included Schopenhauer, Kant, and Indian philosophy, but when he finished his school-leaving examination at 17, he went to the Technical University at Riga to study architecture. Rosenberg nació en Estonia, una de las provincias bálticas de Rusia, y pasó su juventud entre el estudio de las sagas nórdicas y los trabajos de Houston Stewart Chamberlain. Fue la obra de Chamberlain, Fundamentos del siglo XX, lo que inspiró a Rosenberg para escribir su gran obra El mito del siglo XX, en Múnich 1930. Las lecturas filosóficas de Rosenberg incluían a Schopenhauer, Kant, así como la filosofía hindú. Sin embargo, tras hacer el examen de reválida a los 17 años, se matriculó en la Universidad Técnica de Riga para estudiar arquitectura. As a student at the university, Rosenberg gave a talk in one of the student societies on the Jewish question, and later in November 1918, after he had graduated, he addressed a public meeting on the related subject of the Jews and their relation to Bolshevism, a topic which became a major item on the National Socialist agenda. Como estudiante universitario, Rosenberg pronunció una conferencia sobre la cuestión judía en una de las sociedades estudiantiles y posteriormente, en noviembre de 1918, ya graduado,
Dirigió un encuentro público sobre el tema de los judíos y su relación con el bolchevismo, un tema que acabaría siendo un punto importante en el programa nacionalsocialista. Soon after this, Rosenberg left Russia for Germany. Rosenberg left Russia convinced that the only social and cultural importance that Russia possessed was what the Vikings and the Hanseatic League and immigrants from the West had given it. The revolution of 1917 meant the defeat of the formative culture of the Nordic peoples at the hands of the Mongols, aided by Chinese land peoples of the wastes, Jews, Armenians, and the Kalmuk Tatar, Lenin. Poco después, Rosenberg abandonó Rusia para dirigirse a Alemania. Rosenberg abandonó Rusia convencido de que la única importancia social y cultural que Rusia tenía era la que los vikingos, la Liga Hanseática y los inmigrantes occidentales le habían otorgado. La revolución de 1917 significó el abandono de la cultura performativa de los pueblos nórdicos en las manos de los mongoles, asistidos por los rústicos chinos de los desiertos, judíos, armenios y el tártaro calmuco Lenin. In Munich, which he reached in 1919, Rosenberg met Dietrich Eckart, the anti-Semitic publicist with whom he readily collaborated. Towards the end of 1919, Rosenberg joined the German Workers' Party, and when the party acquired the Völkische Beobachter as its official organ, Rosenberg was appointed as assistant to Eckart, who served as chief editor. In 1920, Rosenberg published a collection of his earlier anti-Semitic writings as Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten, that is, the track of the Jew through the ages, which traced the Jewish materialist roots of capitalism as well as of anarchism and communism. En Múnich llegó en 1919 y Rosenberg se encontró con Dietrich Eckart, un periodista antisemita con el que colaboró de buena gana. Hacia finales de 1919, Rosenberg se afilió al Partido de los Trabajadores Alemanes y cuando el partido adquirió el Völkische Beobachter, convirtiéndolo en su órgano oficial, Rosenberg fue nombrado asistente de Eckart, que era el editor jefe. En 1920, Rosenberg publicó una colección de sus primeros escritos antisemitas, como La huella de los judíos a través de los tiempos, que rastreaba las raíces materialistas judías del capitalismo, del anarquismo y del comunismo. In 1923, Rosenberg replaced the ailing Eckart as chief editor, presumably on Hitler's instructions. When the NSDAP acquired full political power in 1933, Rosenberg was given nominal control of the party's foreign policy office. In 1934, he was appointed leader of ideological indoctrination and education. Only during the war, in 1941, did Rosenberg obtain a major political post as Minister for the Eastern Occupied Territories, though quickly after assuming office he discovered that he had no real power, that even his subordinates reported directly to Hitler. En 1923, Rosenberg sustituyó a un enfermo Eckart como editor jefe, presumiblemente por indicación de Hitler. Cuando el NSDAP alcanzó el poder político en 1933, Rosenberg asumió el control nominal de la Oficina de Política Exterior del partido. En 1934 fue nombrado responsable de adoctrinamiento ideológico y educación. No fue hasta la guerra, en 1941, cuando Rosenberg obtuvo un importante cargo político como ministro de los territorios ocupados del Este, descubriendo rápidamente que no tenía poder real y que incluso sus subordinados informaban directamente a Hitler. Rosenberg's personal knowledge of Russia might have helped Hitler if the latter had been sagacious enough to trust his intelligence. For Rosenberg, unlike the other National Socialist leaders, realized that Russia could be won only by using particularist forces against the Muscovite core, as Moscow, overcoming it by means of alliance with the subjugated ethnic groups. At the end of the war, Rosenberg was arrested and tried at Nuremberg, where he was condemned to death by hanging on October the 15th, 1946. El conocimiento personal que Rosenberg tenía sobre Rusia podría haber sido útil a Hitler si estuviera tenida la sagacidad de confiar en su inteligencia. Para Rosenberg, a diferencia de otros líderes nacionalsocialistas, estaba claro que Rusia no podría ser vencida solo lanzando importantes fuerzas contra el corazón moscovita,
sino mediante la alianza con los grupos étnicos subyugados. Al final de la guerra, Rosenberg fue detenido y juzgado en Nuremberg, donde fue condenado a morir en la horca el 15 de octubre de 1946. So it's important to note that the political views of Rosenberg repeat to a large extent the basic tenets of German conservatism, that is, the primacy of the metaphysical personality and the organic nation, as opposed to the materialistic and rationalistic individual person or state, and federal foreign policy, that is, the reorganization of Europe on the basis of autonomous nations developed under the cultural guidance of Germany. Es importante reseñar que la visión política de Rosenberg repite en gran medida los principios básicos del conservadurismo alemán, como es la primacía de la personalidad metafísica y la nación orgánica, como algo opuesto a la persona individual materialista y racionalista o al Estado, y también de la política exterior, esto es, la reorganización de Europa sobre las bases de naciones autónomas bajo el liderazgo cultural de Alemania. One significant difference between the conservatives and Rosenberg is that as a National Socialist, Rosenberg shifts the emphasis from Christian religion to race as the basis of the New World Order, and his overarching anti-Semitism is not directed by religious opposition to the Jews so much as by a deeper racial one. Una diferencia significativa entre los conservadores y Rosenberg, sin embargo, podría ser que, como nacionalsocialista, Rosenberg desplaza el énfasis del cristianismo a la raza como la base del nuevo orden mundial, y que su antisemitismo global no es tanto directamente una oposición religiosa a los judíos, sino una oposición profundamente racial. Rosenberg's political views, like those of his idol, Houston Stewart Chamberlain, are based essentially on the theory of the primacy of race in historical development. The Indo-European worldview, and particularly the Germanic, is based on the racial foundations of honor and fidelity, which consolidate the national cultural progress of the European peoples, whereas the Jewish commercial mentality works destructively on the real Faustian conquerors of the world in a supranational and exploitative way, primarily through the stock exchanges of the world. La visión política de Rosenberg, como la de su ídolo, Houston Stewart Chamberlain, se basan esencialmente en la teoría de la primacía de la raza en el desarrollo histórico. La cosmovisión indoeuropea y particularmente la germánica se basa en los pilares raciales de honor y fidelidad, los cuales consolidan el progreso cultural nacional de los pueblos europeos, mientras que la mentalidad mercantil hebrea actúa destructivamente sobre los verdaderos conquistadores fáusticos del mundo, de forma supranacional y explotadora, principalmente a través de las bolsas de valores del mundo. According to Rosenberg, the First World War was the most recent manifestation of the Jewish power of disintegration, as acknowledged by Theodor Herzl, the founder of Zionism himself. Though the systematic destruction of racial worth was indeed begun much earlier with the French Revolution and its glorification of vulgar democracy, along with the rule of financial interest through the stock exchange, all under the deceptive name of liberalism. Según Rosenberg, la Primera Guerra Mundial fue la demostración más reciente del poder hebreo de desintegración, como reconoció el propio Theodor Herzl, fundador del sionismo. Sin embargo, la destrucción sistemática del valor racial ciertamente había comenzado mucho antes, con la Revolución Francesa y su exaltación de la democracia vulgar, junto con las reglas de interés financiero en las bolsas de valores. Todo ello bajo el engañoso nombre del liberalismo. Even the German socialism of Weitling was falsified into plutocratic communism by the Jews Marx and Lassalle. And he quotes, "A mass which could have no worth of the idea of personality let itself be gifted with the ideal of a depersonalized world and did not know that this was only a gleaming, empty phantom." Rosenberg's essays dealing with the Jewish leadership of both the Marxist movement in Russia and the capitalist democracy in the Western countries expose the cunning manipulations of the international Jewish financial agencies to strangle the national cultural consciousness of nations.
Incluso el socialismo alemán de Weitling, que trastocado en comunismo plutocrático por los judíos Marx y Lassalle, que afirmaba Weitling, una masa que no podía tener idea del valor de la personalidad, se dejaba regalar el ideal de un mundo despersonalizado y no sabía que esto no era más que un fantasma reluciente y vacío. Los ensayos de Rosenberg, al tratar del liderazgo judío en el movimiento marxista de Rusia y de la democracia capitalista en los países occidentales, exponen las astutas manipulaciones de las agencias financieras internacionales judías para estrangular la conciencia nacional cultural de las naciones. Further, a fact that has been somewhat overlooked in modern academic studies of the Russian Revolution emerges here with extraordinary clarity: the extreme murderous cruelty with which the Jewish leaders established the anti-nationalist Bolshevist movement in Russia. Además, un hecho que ha sido pasado por alto en los modernos estudios académicos sobre la Revolución Rusa surge aquí con extraordinaria claridad: la extrema crueldad asesina con la que los líderes judíos implantaron el movimiento bolchevique antinacionalista en Rusia. The destructive work of the Jews who operate from their financial strongholds can be countered only by racial renewal and a revival of the aristocratic racial heritage of the Indo-Europeans. The nationalism that Rosenberg and the National Socialists advocated is based on the European racial consciousness and strongly dissociated from the liberal Jewish championing of nationalism in 19th century Europe, merely in order to play one nation off against the other for the purpose of their own financial gains. La labor destructiva de los judíos, que actúan desde sus plazas fuertes financieras, solo puede contrarrestarse con una renovación racial y un renacimiento de la herencia racial aristocrática de los indoeuropeos. El nacionalismo que Rosenberg y los nacionalsocialistas invocaban está basado en la conciencia racial europea y debe disociarse fuertemente de la defensa liberal judía del nacionalismo en la Europa del siglo XIX, con el único fin de enfrentar a una nación contra otra para obtener sus propios beneficios económicos. In his essay, Der Deutsche Ordnungsstaat, Rosenberg reveals the National Socialist attempt to turn to the Prussian social system of the Middle Ages, since that indeed constitutes the first characteristic formation of the German state. And I can quote from him: "Not an impersonal official hierarchy, nor a Caesar who felt himself to be a god, hovering at an unapproachable distance, realized itself as the state conception of the German man, but the personal relationship between liege lord and vassal became the most important element of the life form. Wherever this relationship was alive, wherever a relationship of a personal oath and duty existed, there Germany was strong. Where, however, abstract theories began to rule, there Germany was inwardly worn down." En su ensayo El Estado-Orden alemán, Rosenberg revela el intento nacionalsocialista de recurrir al sistema social prusiano de la Edad Media, ya que este constituye de hecho la primera formación característica del Estado alemán. Y citamos textualmente lo que Rosenberg escribió: "Ni una jerarquía oficial impersonal, ni un César que se sintiera un dios, rondando a una distancia inabordable, cristalizaron como la concepción estatal del hombre alemán, sino que la relación personal entre el señor feudal y el vasallo se convirtió en el elemento más importante de la forma de vida. Cuando esta relación estuvo viva, donde quiera que existiera una relación de juramento y deber personal, allí estaba la Alemania fuerte. Sin embargo, cuando las teorías abstractas empezaron a regir, allí estaba la Alemania interiormente socavada." The same close association and devotion that prevailed between the medieval duke and his subjects is to characterize the relationship between the Führer of the modern nationalist movement and the people. Neither a monarchy nor a republic, the new state will be a state of the German order. La misma asociación cerrada y devoción que existía entre el señor medieval y sus vasallos sirve para caracterizar la relación entre el Führer del moderno movimiento nacionalista y el pueblo. Ni una monarquía ni una república. El nuevo Estado será un Estado de la orden germánica.
Although the centralization of power in the Führer and the medieval form of the state make the new form of government virtually a monarchy, it will be a monarchy on republican foundations. Rosenberg insists on service to the state as a prerequisite for political participation, rather than the senseless universal suffrage of democratic parliamentarism. Talent, rather than economic or social situation, will determine a person's contribution to the political career of the country. Aunque la concentración del poder en el Führer y la forma medieval del Estado convierten la nueva forma de gobierno virtualmente en una monarquía, será una monarquía sobre bases republicanas. Rosenberg insiste en el servicio al Estado como prerequisito para la participación política, más que en el ilógico sufragio universal del parlamentarismo democrático. El talento, más que la posición social o económica, determinará la contribución de la persona a la carrera política del país. The German order would consist of men who had distinguished themselves by achievements in the service of the nation, no matter in what field, and this order would elect the leader of the nation from its own ranks for life. The parliament would be transformed into an advisory body to the government and would be made up of individuals elected on the sole principle of personality by the leaders of cooperative bodies such as the army, peasants' associations, businessmen, university professors, bureaucrats, and other liberal professions. The local chapters of the order, such as the guilds, would also be able to nominate candidates to the parliament. This process would ensure the rise of creative individuals within the discipline system organized by the order and the leader of the nation. La orden germánica consistiría en hombres que se han distinguido a sí mismos por sus logros al servicio de la nación, no importa en qué campo, y esta orden debería elegir al líder de la nación de entre sus propias filas de por vida. El Parlamento debería convertirse en un órgano consultivo de gobierno y estaría formado por individuos electos por el mero principio de personalidad, por líderes de órganos corporativos tales como el ejército, asociaciones de campesinos, empresarios, profesores universitarios, burócratas y otras profesiones liberales. Las secciones locales de la orden, como los gremios, también podrían designar candidatos al Parlamento. Este proceso garantizaría el ascenso de individuos creativos dentro del disciplinado sistema organizado por la orden y el líder de la nación. The principle of transferring the actual government discussions from the General Assembly to a council is old, appearing already in the Homeric epics of Greece and in the Germanic sagas, and will ensure the continuity of the new state form through its elite structure. El principio de transferir los debates reales de gobierno de la Asamblea General a un consejo es antiguo, aparece ya en la épica homérica y en las sagas germánicas, y garantizará la continuidad de la nueva forma de Estado gracias a su estructura de élite. It may be observed here that the actual realization of the medieval system of an order was accomplished more dramatically by Heinrich Himmler, whose SS organization was fashioned as a modern descendant of the order of the Teutonic Knights of Prussia, who embodied the concept of militant spirituality and actively undertook the colonization of the East. Se puede observar aquí que el sistema medieval de una orden fue instaurado de forma más radical por Heinrich Himmler, cuya organización de las SS se configuró como moderno descendiente de la Orden de los Caballeros Teutónicos, que adoptó el concepto de milicia espiritual y emprendieron activamente la colonización del Este. The discipline, loyalty, and honor required of the SS men were characteristic of not merely a soldierly caste, but of a spiritually attuned one. For Himmler's movement, like Hitler's, was indeed a quasi-religious phenomenon. The Eastern expansion program of the Reich was itself geared to a large-scale resettlement policy, which would use the East as the nursery of the new Germanic race, which could not thrive in the decadent urban West. La disciplina, lealtad y honor exigidos a los hombres de las SS eran características no solo de una casta de soldados, sino también de una sintonía espiritual. Para el movimiento de Himmler, como el de Hitler, se trataba ciertamente de un fenómeno cuasi religioso. El programa de expansión hacia el este del Reich se articuló en sí mismo
como una política de reasentamiento a gran escala, que utilizaría el este a modo de incubadora de la nueva raza germánica que no podía prosperar en el decadente oeste urbano. Himmler calificó claramente la guerra soviética como una guerra racial, que formaba parte de la proyectada confrontación mayor con la bárbara Asia. If, in view of this hardened version of the state of the German order realized by Himmler, it is objected by anybody that the glorification of the elitist state lends itself rather easily to tyrannical excesses, such as the systematic extermination of all peoples not conducive to the regeneration of Aryan society, it may be pointed out that Rosenberg at least did what he could when he served as Minister for the Eastern Occupied Territories to mitigate the translation of his own anti-Semitism into uncompromising reality by men who followed Himmler more directly. Si a la vista de la versión dura del estado de la orden germánica llevada a cabo por Himmler se objeta que la glorificación del estado elitista favorece por sí mismo la comisión de excesos tiránicos como el exterminio sistemático de los pueblos que obstaculizaran la regeneración de la sociedad aria, cabe resaltar que Rosenberg, al menos, hizo todo lo que pudo durante su etapa de ministro de los territorios del este ocupados para que su propio antisemitismo no se tradujera en la realidad intransigente de los hombres que seguían a Himmler más directamente. You are finished? Do you want to stop here or Yes. here? We stop here? Here. Oh. It depends on you. I can read a little more. Well, till here. Okay. I may add also that Rosenberg's final observations in his work sketched in Nuremberg, the prison where he was, which is called Letzte Aufzeichnungen, Last Sketches, reveal a slightly modified form of his earlier views on statecraft. Rosenberg reverts here to a more democratic method of election of the Reichspräsident or Reichsführer, an office which would henceforth be divorced from that of the Reichskanzler. The army will be under the command of the former and not of the Reichskanzler. The Reichskanzler will be responsible for the government and representation of the people, along with a Senate and a parliament. The Senate will be constituted of men above 40 years who are delegated and nominated from the various professional organizations, while the members of parliament are to be voted from 500 voting districts within the Reich. Podría añadir, además, que los alegatos finales de Rosenberg en su trabajo esbozado en la prisión de Nuremberg, los últimos esbozos, así titulado, revelan una forma ligeramente modificada de su visión del estado anterior. Aquí, Rosenberg se inclina por un método de elección más democrático del presidente o Führer del Reich, un cargo que en lo sucesivo se separaría del de canciller del Reich. El ejército estaría bajo el mando del primero y no del último. El canciller del Reich sería responsable del gobierno y representaría al pueblo junto con el Senado y el Parlamento. El Estado estaría formado por personas mayores de 40 años, comisionados y designados entre las distintas organizaciones profesionales, mientras que los miembros del Parlamento deberían ser elegidos cada 5 años en elecciones de distrito en todo el Reich. The Senate and the Parliament may, with a two-thirds majority, remove the Reichskanzler from power and call for a new election. We know that Rosenberg's new proposal reduces the powers of the Reichskanzler by subjecting them to an elected parliament, as well as the Senate, though the institution of the Senate itself is virtually the same as that of the German order projected by Rosenberg in his earlier essay. El Senado y el Parlamento podrían, con una mayoría de 2/3, destituir al canciller del Reich y convocar nuevas elecciones. Insistimos en que la nueva propuesta de Rosenberg reduce los poderes del canciller del Reich, sometiéndolos a un Parlamento electo, así como al Senado, aunque la institución del Senado es de facto la misma que la de la orden germánica esbozada por Rosenberg en sus primeros ensayos. As regards the population of the people themselves, Rosenberg distinguishes between state citizens and state dependents and grants electoral right only to state citizens. This preliminary selective process of state formation will ensure a sound leadership independent of other special powers such as the financial. Both state citizens and state dependents,
however, are equal before the law, so that a feeling of inferiority may be avoided among the latter. Rosenberg also criticizes in particular the arbitrary police imprisonments during the Reich. En cuanto a los miembros del propio pueblo, Rosenberg distingue entre ciudadanos del Estado y súbditos del Estado, garantizando el derecho de elección solo a los primeros. Este preliminar proceso selectivo de formación del Estado garantizaría un liderazgo sólido, independiente de otros poderes especiales como el poder financiero. Los ciudadanos y los súbditos serían, sin embargo, iguales ante la ley, de forma que se evitaría el sentimiento de inferioridad entre los últimos. Rosenberg también critica en particular los encarcelamientos policiales arbitrarios durante el Reich. The media are to be under full supervision of the state and will not allow the sensationalism of private presses. All parties will be granted journalistic organs that may be controlled by their own personnel. These parties will also be granted freedom of meeting and expression, though they should in the first place avoid forming themselves on the basis of class or religious interests. Rosenberg's championing of the party system in his last work is contrary to the anti-party attitude of not only the National Socialist movement, but also of the revolutionary conservative thinkers of the Weimar Republic. Los medios de comunicación deberían estar bajo la supervisión del Estado y no se permitiría el sensacionalismo de la prensa privada. Se garantizaría a todos los partidos órganos de prensa que podrían ser controlados por su propio personal. A estos partidos también se les garantizaría la libertad de reunión y expresión, aunque en primer lugar deberían evitar constituirse ellos mismos sobre la base de intereses de clase o religiosos. La defensa que hace Rosenberg del sistema de partidos en su última obra es contraria a la actitud contraria a los partidos, no solo del movimiento nacionalsocialista, sino también de los pensadores conservadores revolucionarios de la República de Weimar. Rosenberg also tolerates trade unions in his final political sketch, but under the condition that they may continue to operate only so long as they are organized on the basis of reciprocal cooperation between employers and workers. All professions and cultural groups may form their own unions. The young people should be oriented in their education and organizations to self-discipline and the consciousness of the value of national unity, since they indeed represent the leadership of the future. Rosenberg también acepta los sindicatos en su programa político final, pero a condición de que funcionaran solo sobre la base de la cooperación recíproca entre empresarios y trabajadores. Todas las profesiones y asociaciones culturales podrían tener sus propios sindicatos. Debería orientarse a la juventud por medio de la formación y sus organizaciones hacia la autodisciplina y la conciencia del valor de la unidad nacional, puesto que ellos representan, por supuesto, el liderazgo del futuro. Y hasta aquí llegamos ahora. Seguiremos después de la comida. Okay, now we'll turn to foreign policy. As regards Ahora vamos a pasar a la política exterior. As regards Rosenberg's foreign political views during the Reich, we note that the federalism of Rosenberg's foreign political aims is clearly distinguished from the persistent capitalistic democratic federalism of the Jews. Rosenberg proposed a Nordic Europe with Germany as the central power of the continent, ensuring the South and the Southeast. En cuanto a las opiniones sobre política exterior de Rosenberg durante el Reich, observamos que el federalismo de los objetivos de la política exterior de Rosenberg se distingue claramente del federalismo capitalista democrático de los judíos. Rosenberg proponía una Europa nórdica con Alemania como potencia central del continente, asegurando el sur y el sureste. The Northeast and the West will be secured by the Scandinavian countries along with Great Britain. The other major European power, which is France, is clearly under the spell of the Jewish financial rule and bent on destroying the European idea. El noroeste y el este estarían asegurados por los países escandinavos, junto con Gran Bretaña. La otra potencia europea, Francia, está claramente bajo el hechizo de las normas financieras judías,
y está empeñada en destruir la idea de Europa. The new European organization should thus not be that of the so-called United States of Europe, proposed most notably by the leader of the Pan-Europa movement, Count Nicolaus Coudenhove-Kalergi, since that is a democratic invention based on the exploitative system of the Jewish international finance. Rather, it should be a hierarchically organized Germanic empire. La nueva organización europea debería ser algo distinto a los denominados Estados Unidos de Europa, propuestos de una manera más que evidente por el líder del movimiento Pan-Europa, Conde Nicolaus Coudenhove-Kalergi, ya que esa era una invención democrática basada en el sistema explotador de las finanzas internacionales judías. No obstante, debería conformarse como un imperio germánico jerárquicamente organizado. The National Socialist desire for the rebirth and reorganization of Europe is based on the racial and cultural principles of the Germanic people, who have preserved and developed the European spirit to its fullest flower. As Rosenberg points out, and I quote, "The German Reich has sought during the Second World War to enter into its old European mission and show in the 20th century that the attitude of the German Reich in the early Middle Ages was no accident, but a necessity. A necessity not only because the Germanic Teutonic power developed itself into fullest elevation, but also because of the knowledge that if Europe wished to preserve its independence, this was to be made possible only through an organizing power on the European continent itself." El deseo nacionalsocialista del renacimiento y reorganización de Europa se basa en los principios raciales y culturales de los pueblos germánicos, que han preservado y desarrollado el espíritu europeo hasta su máximo florecimiento. Como señala Rosenberg, y citamos, "El Reich alemán ha intentado durante la Segunda Guerra Mundial abordar su antigua misión europea y demostrar en el siglo XX que la actitud del Reich alemán a principios de la Edad Media no fue accidental, sino necesaria, no solo para que la potencia germano-teutónica se desarrollara hasta su máxima elevación, sino también por la conciencia de que si Europa deseaba preservar su independencia, ello solo sería posible mediante una potencia organizadora en el propio continente europeo. The newly organized Europe will not continue the old imperialism of England and France, but work in a truly federalistic way which grants autonomy to the several national cultures, even those of the East, which constitute the new world order, even while maintaining the leadership therein. The special attention Rosenberg gives to the Palestinian problem in these last essays should also be useful in an appreciation of the illegality of the Jewish arrogation of land and power in the Middle East. La nueva Europa organizada no continuaría el imperialismo de Inglaterra y Francia, sino que trabajaría en un federalismo leal que garantizaría la autonomía de las distintas culturas nacionales, también las del Este, que constituirán el nuevo orden mundial, aunque manteniendo el liderazgo. What? Did you do this as well? The last part? Yes, still here. Okay. Rosenberg's essays are indicative of the urgency of the conservative German desire for the rebirth and reorganization of Europe according to the authentically European social and cultural principles of the German people. Both the National Socialist movement in general and the war that was waged on the continent are properly understood only in the context of the German need to neutralize an enemy that was seen to be characterized by a vengeful desire, conscious as well as unconscious, to punish those at whose hands it had suffered persecution from the Middle Ages on, and to consolidate its international financial power through the corruption and disintegration of authentic European national culture. Los ensayos de Rosenberg son indicativos de la urgencia que tenía el conservadurismo germánico por el renacimiento y reorganización de Europa, conforme a los principios sociales y culturales auténticamente europeos de los pueblos germánicos. El movimiento nacional socialista en general y la guerra que se libraba en el continente se entendían propiamente solo en el contexto de la necesidad germánica de neutralizar a un enemigo que se veía caracterizado por un deseo de venganza, consciente o inconsciente, de castigar a aquellos a cuyas manos había sufrido persecución desde la Edad Media
y de consolidar su poder financiero internacional mediante la corrupción y desintegración de la auténtica cultura nacional europea. The failure of the Germans at the end of the war has only made the task of combating the corrupting force of the Jews a more pressing one today, since the latter continue to dominate world politics with reckless arrogance. Rosenberg's own resolution of the Jewish question are outlined in his early book, Die Spur des Juden in mantelnden Zeiten, the track of the Jew in the course of the ages. There, Rosenberg declares, and then I quote, that it should be established. El fracaso de los alemanes al final de la guerra solo hizo que la tarea de combatir la fuerza corruptora de los judíos sea hoy más apremiante, ya que estos siguen dominando la política mundial con temeraria arrogancia. La propia resolución de Rosenberg sobre la cuestión judía se esboza en su obra La huella de los judíos en el discurrir de los tiempos. Rosenberg declara que la legislación alemana debe establecer los siguientes puntos. So Rosenberg says that it should be established by German legislation that, one, the Jews are recognized as a nation living in Germany. Religious confessions or lack of confession play no role. And then number two, a Jew is one whose parents, whose father or mother, are Jews by nationality. A Jew is from now on anyone who has a Jewish spouse. Number three, the Jews do not have the right to indulge in German politics in word, writing, or action. Punto número primero. Debe declararse que los judíos constituyen una nación dentro de Alemania. La confesión religiosa o la carencia de confesión no juega ningún papel. Punto segundo. Judío es aquel cuyo padre o madre son judíos por nacionalidad. Judío será a partir de ahora todo aquel que tenga un cónyuge judío. Los judíos no tienen derecho a participar en la política alemana de palabra, por escrito y en acción. Number four, the Jews do not have the right to assume state official positions and to serve in the army either as soldiers or as officers, for that work loyalty comes into question. Los judíos no tienen derecho a ejercer de funcionarios del Estado ni a servir en el ejército, ni como soldados ni como oficiales. Para ellos se valorará el rendimiento personal, la valía. Number five, the Jews do not have the right to be leaders in political and communal cultural institutions like theaters, galleries, etc., and to assume professor and instructor positions in German schools or universities. Punto 5. Los judíos no tienen derecho a liderar instituciones culturales, políticas o comunales, por ejemplo, teatros, galerías, etc., ni a ejercer como profesores o instructores en escuelas y universidades alemanas. Number 6. The Jews do not have the right to participate in political or communal test commissions, control commissions, or censorship commissions. Los judíos no tienen, punto 6, los judíos no tienen derecho a participar en comisiones políticas o comunales de examen, control, censura, etc. The Jews do not have the right to represent the German Reich in economic conventions. They do not have the right either to be represented in the directorship of the state banks and the communal credit institutions. Dentro de este punto 6, los judíos no tienen derecho a representar al Reich alemán en convenciones económicas. Tampoco tienen derecho a estar representados en la dirección de los bancos estatales y las instituciones de crédito comunales. Number 7. Foreign Jews do not have the right to settle permanently in Germany. Acceptance into the German state union is to be denied to them in all circumstances. Punto 7. Los judíos extranjeros no tienen derecho a establecerse de forma permanente en Alemania. Se les denegará en cualquier circunstancia la admisión en la unidad estatal alemana. And number 8, Zionism must be powerfully supported in order to promote yearly a certain number of German Jews to Palestine, or in general over the borders. Punto número 8. Debe apoyarse firmemente el sionismo de cara a promover el envío anual de un contingente de judíos alemanes a Palestina o en general fuera de nuestras fronteras. However, in 1941, that is when he wrote Letzte Aufzeichnung, Rosenberg altered his earlier views on the feasibility of a Jewish state as a solution to the Jewish question, since he doubted that the Jews could ever fulfill the political function
of creating a state. The Jews must therefore be placed in reservations under police supervision. Sin embargo, en 1941, Rosenberg modificó su anterior visión de la viabilidad de un Estado judío como solución a la cuestión judía. Es decir, que se retractó de lo que había dicho de Palestina y del sionismo, ya que él dudaba de la capacidad de los judíos para ejercer la función política de crear un Estado. Los judíos, por tanto, deberían asentarse con reservas y bajo control policial. It was no doubt for this philosophically unchangeable attitude to the Jews that Rosenberg, in spite of the mitigations of his naturally more gentle temperament, was condemned as a war criminal. But his trial did not alter his views on the radical importance of the Jewish question, and in spite of his criticism of some of his fellow National Socialists, Rosenberg remained to the end faithful to the National Socialist movement. Fue sin duda por esta actitud filosóficamente inmutable hacia los judíos, por lo que Rosenberg, a pesar de las mitigaciones de su temperamento naturalmente más apacible, fue condenado como criminal de guerra. Pero este juicio no altera su visión sobre la radical importancia de la cuestión judía, y a pesar de las críticas de algunos de sus compañeros nacionalsocialistas, Rosenberg fue fiel hasta el final al movimiento nacionalsocialista. Rosenberg even acknowledged finally that the National Socialist movement had succeeded in achieving during its short reign only an ideal and organization, but not yet become an organic form which could continue its existence after the death of its present leaders. For that, it would require the cultivation of a common spiritual attitude and intellectual discipline in the nation. Rosenberg incluso reconoció finalmente que el movimiento nacionalsocialista solo había conseguido durante su corto reinado un ideal y una organización, pero que aún no se había convertido en una forma orgánica, que pudiera continuar su existencia tras la muerte de sus actuales líderes. Para ello sería necesario cultivar en la nación una común actitud espiritual y una disciplina intelectual. However, in spite of the personal shortcomings and differences which may have prevailed in the Reich, Rosenberg describes National Socialism in his last work as, and I quote, a European answer to the question of the century, which is probably the Jewish international financial question, and the noblest idea for which the German could have volunteered his forces. Like other great ideas, National Socialism too has been overthrown at the end of the war, but it will, according to him, as an organic phenomenon, be revived from a suffering generation, especially from the healthy peasant blood, and will form the genuine German Reich anew. Sin embargo, a pesar de los defectos y diferencias personales que pudieran haber prevalecido en el Reich, Rosenberg describe el nacionalsocialismo en su última obra como una respuesta europea a la cuestión del siglo, refiriéndose a la cuestión financiera internacional judía, y la idea más noble por la que el alemán podría haber ofrecido voluntariamente sus fuerzas. Al igual que otras grandes ideas, el nacionalsocialismo fue derrocado al finalizar la guerra, pero como cualquier otro fenómeno estructural, será revivido a partir de una generación sufriente, especialmente a partir de la saludable sangre del pueblo, y formará nuevamente el auténtico Reich alemán. It will be evident to all interested at present in the question of European reorganization that a revitalization of the German state is crucial to the international organization of states that must follow. For Germany, in spite of its current liberal democratic condition, still has a powerful tradition, both intellectual and historical, of aristocratic organic politics. The task of European reorganization in general can be undertaken only by genuine conservatives, following in the footsteps of the revolutionary conservatives of the Weimar Republic like Edgar Julius Jung, and not by party politicians, whether conservative or liberal, who depend on Jewish finance and the Jewish press for their popularity. The so-called New Right, Nouvelle Droite, in France, intellectual movement in Europe too, is rather politically ineffective in its predominantly metapolitical orientation. Será evidente para todo aquel que actualmente esté interesado en el tema de la reorganización de Europa que la revitalización del Estado alemán es crucial para la organización internacional de Estados que deberá afrontarse.
Alemania, a pesar de su actual democracia liberal, todavía tiene una fuerte tradición intelectual e histórica, de política aristocrática y orgánica. La tarea de la reorganización de Europa en general solo pueden llevarla a cabo los auténticos conservadores, siguiendo los pasos de los revolucionarios conservadores de la República de Weimar como Julius Jung, y no los partidos políticos conservadores o liberales, que dependen de la financiación y prensa judías para su divulgación. El movimiento intelectual europeo llamado Nueva Derecha también es políticamente inefectivo en esta predominante orientación metapolítica. What remains of prime importance, however, is that the national character of all these countries should be freed of the insidious Jewish American socio-political codes that have been imposed upon it. A precondition of this liberation is a renewed understanding of the spiritual and cultural distinction of the European mind and of the need to preserve this excellence from the debilitating moral corruption of the current Jewish rule. Such an understanding will naturally be accomplished by a steadfast exercise of clear-sighted intellectual discrimination at all levels of society and culture. Lo que queda de fundamental importancia, sin embargo, es que el carácter nacional de todos estos países debería liberarse de los nefastos códigos sociopolíticos judeoamericanos que se les han impuesto. Una condición previa para esta liberación es la renovada comprensión de la distinción espiritual y cultural de la mentalidad europea y la necesidad de preservar esta excelencia de la corrupción moral debilitadora del actual gobierno judío. Tal comprensión deberá ir acompañada, por supuesto, por un firme ejercicio de discernimiento intelectual, claramente marcado a todos los niveles de la sociedad y de la cultura. Thank you. Muchas gracias. Questions? Bueno, ahora sí hay preguntas. Are you not surprised by the very exclusive focus on the north of Europe, on Germanic peoples? You're all from the south. What do you think of that? ¿No están ustedes sorprendidos por este enfoque exclusivo, reducido a los pueblos del norte de Europa, cuando todos ustedes son del sur de Europa? Pregunta si no nos sorprende este enfoque, ¿no?, que él ha dado a conocer en esta exposición. Espera. ¿Pregunta? Sí. Se dice que Alfred Rosenberg en los últimos años de su vida tuvo ciertos cambios, como han dicho ustedes. Ese enfoque ¿se sabe si ese enfoque nordicista sufrió algún cambio? Me refiero más cercano a los pueblos mediterráneos, o perseveró en esa teoría. O sea, que si al final de su vida se acercó a un enfoque más cercano a los pueblos mediterráneos. Efectivamente. He knows that Rosenberg evolved his point of view during his last years of life, and he is asking if during the last years he had a more friendly relationship towards the Mediterranean peoples from the south of Europe. Not particularly. This is a shortcoming. It's a defect in the National Socialist movement that it focuses only on the Nordic people, Nordic supremacy, and all of that. They should remember that all of the organization of Europe began with Rome. Rome is not a northern country at all. It's Italian. Él considera que fue un error del enfoque nacional socialista el centrarse casi exclusivamente en los pueblos del norte de Europa. Él nos recuerda que la organización primera fue Roma, que Roma es sur de Europa. Right. And also the church, which came out of the Roman Empire, preserved the Roman constitution very well for hundreds of years under the Holy Roman Empire. It was the church that preserved Europe. So
the Catholic Church has a very important part to play in the reorganization of Europe. He neglects that altogether because he's from the north. Después de Roma vino la Iglesia Católica, que jugó un papel muy importante en la estructuración o consolidación de la idea de Europa, ¿no? Como la continuadora de Roma. Right. And again, artistically, the South is much more gifted than the North. We know that from Italy and Spain and France and so on. Dice que además, artísticamente el sur es mucho más rico, cultural, artísticamente, que el norte, ¿no? Viene a decir, y lo sabemos por Italia, por Francia, por España. Only the military virtue, the discipline of Prussia is very admirable, and you should imitate that. Dice, pero principalmente la virtud militar, la disciplina de Prusia del norte es verdaderamente admirable. I think Mussolini tried to do that. Mussolini. Tried to do that during the fascist regime. Que él considera que Mussolini durante el fascismo intentó hacer esto, ¿no? Emular, digamos, a lo que apreciaba en el norte de Europa, en los prusianos. So that is, to balance the whole situation. The prejudice that he has for the Germans and against non-Germans comes from his stay in Eastern Europe, in the Baltic states, and all the Germans considered the Slavic people as inferior because they thought they got Christianity from us, because Prussia made Poland Christian, Dice que la visión del mundo que tenía Rosenberg, que estaba muy influida por el hecho de haberse educado, criado, haber vivido en los países bálticos, y ellos consideraban que los pueblos eslavos era a través de los cuales había llegado el cristianismo a ellos, y era uno de los motivos por los que miraban a los pueblos eslavos, digamos, por encima del hombro. Okay, that is about the major racial groupings in Europe. Do you have any questions of your own? Tenéis más. Dice que ese es el cuadro general, ¿no? Que él esbozaría, pero dice si hay más preguntas. Una pregunta. Entonces, sí. Que estoy muy sordo. Sí, si por lo que ha dicho, conocía la obra de Kalergi, ¿no? Entonces, de Rosenberg. Rosenberg knew Kalergi's works. Yeah, but he did not approve of them. I mean, he may have known, but he wouldn't have had any interest in that because Kalergi is completely different. He's for a mixed race, multicultural Europe. Sí, dice que sí, que la conocía, pero que no le otorgaba gran interés, ¿no? Era probable que lo supiera, que Hitler lo conocía entonces también, ¿no? Se supone que la conocía. Sí. Es probable que entonces Hitler conociera la ideología de Kalergi. She's asking if Hitler did know the works from Kalergi, the ideology from Kalergi. They were not interested in anybody else. They had their own agenda. It was a pan-European agenda. They were reorganizing during the war. That is all the transport of the Jews to Poland and everything. So they had enough to think about, and they were conducting a war against Russia even. So they are not reading Kalergi. Dice que sí que la conocían, pero que no le prestaban ninguna atención en aquel momento, que para ellos la prioridad era la guerra, que esperaban ganar y no le daban importancia a lo que este señor elucubraba. ¿Y él marcaba distancias con el fascismo italiano entonces o se conocía de él un poco más? Sí, Rosenberg sí marcaba distancias. Sí, o lo consideraba Rosenberg made difference with Italian fascism and national socialism. He made what? Differences. Between? I don't know. National socialism and fascism. No, I think they all welcomed the association with Italy. And he wrote several short essays. I have not translated all of them, only some. So I'm sure he supported Mussolini. But we know that ultimately Mussolini was not as strong as Hitler, had to be supported by Hitler, and then the whole fascist state collapsed. No, sí, él apreciaba la obra de Mussolini, ellos apreciaban la colaboración con los fascistas italianos, pero digamos que también percibían que el fascismo no era, en Italia, no era un fenómeno tan fuerte o tan sólido como lo que ellos estaban construyendo en Alemania. Yes. Excuse me, in actuality, what is our Prospects.
now strategy for the next victory? For the next decade, para la próxima década. ¿Cuál es nuestra estrategia para la próxima década? Our next victory. Uh-huh. You know, all these populist parties like Geert Wilders in the Netherlands and Marine Le Pen in France, Alternative für Deutschland, they're all against the European Union. The European Union is a good thing. It's the basis of organization of many different countries on the continent, and you should support it. Only France is supporting it at the moment. Él dice que todos los movimientos populistas, dice el de Geert Wilders en Holanda, el de Marine Le Pen en Francia y el de Alternativa por Alemania, en Alemania, que todos ellos están en contra de la Unión Europea. Y él dice que la Unión Europea es una buena idea en sí, ¿no? Y que solo los franceses en este momento están apoyando la idea de la Unión Europea. As long as you can get the American influence out slowly, like have your own European army or something, then you don't need NATO so much, that push them out. As long as Europe becomes independent, and you can become independent only if you are together. No single country can do that. Germany tried during the Second World War, did not succeed. You're not going to succeed now also. So you all have to stay together in the European Union. Él considera que la idea de la Unión Europea es correcta, que debemos permanecer unidos los europeos, incluso habla de una fuerza militar conjunta europea para salirnos de la OTAN, para echar a los norteamericanos, y que en sí esa idea es la correcta, que individualmente ningún país europeo puede alcanzar nada. And there is, at the same time, another movement coming from Russia. It's called the Eurasian Movement, Alexander Dugin and so on. And they are trying to spread socialism, really communism, again in a new face. That is saying, Europe is completely corrupt, so now we will help you with some Eastern Orthodox church. You don't need the Greek church, you have a Latin church, it's good. So that is not so helpful either. You know, you can support them for their independence, not for yours. Él considera que también el movimiento que hay euroasiático, que ha personificado en Alexander Dugin, que nos dice Europa está degenerada y Europa puede ser regenerada con la influencia de la Iglesia ortodoxa, que tampoco es el camino correcto para nosotros, que lo considera un camino correcto para ellos, para los rusos, pero no para los europeos. Dice que nosotros tenemos nuestra Iglesia latina, que no necesitamos la Iglesia ortodoxa. Right. You know that many forces have been working against the Catholic Church since its institution. There was the French Revolution, Freemasonry, then Marxism, and then anarchism, the hippie movements of the 60s, and atheism in so many different ways, and so on. So you cannot let Eurasianism come and join those forces. Dice que muchas fuerzas han estado combatiendo contra la Iglesia Católica desde la Revolución Francesa, el anarquismo, el comunismo, la masonería, y ahora no podemos permitir que venga el euroasianismo también a combatir a esta misma Iglesia Católica. Right. Any other questions? ¿Más cuestiones? Yo quería preguntar cuál es su opinión personal respecto a lo que ha dicho hoy aquí y dónde situaría él el origen de la raza aria. ¿Cuál es su opinión personal respecto a la conferencia que acaba de dar de Roosevelt, sobre todo lo que ha explicado sobre el norecismo, etc. ¿Y dónde situaría él el origen de la raza aria? What is your personal opinion about what you have told us today about Roosevelt and his Nordicism? And where would you put the origin of the Aryan people, Aryan race? The Aryan people are specifically only the Indians and the Iranians, only the Aryans. And then they're connected to the Greeks and the Romans, and the Celtic and the Germanic people as well. But the origin seems to have been north of the Black Sea, in Ukraine mostly,
And then they came from there to the south to India and moved west to Europe and through Anatolia and so on. Bueno, él considera que los únicos arios originarios son los hindúes y los persas y que ciertamente están conectados con los otros pueblos, germánicos, latinos, célticos, pero que el origen estaba alrededor del Mar Negro, que de ahí se desplazó hacia el sur, con su continente índico, y esto es lo que él tiene como su parecer, ¿no? Y de lo de Rosenberg. And about Rosenberg, your personal opinion about Nordicism, you told before, no? Well, I mean, he was from the north and he supported the Nordic aspect of National Socialism. But he was not so extreme as Himmler, for instance. Himmler was a fanatic and he went to Tibet and I think he came here to Montserrat to find the Holy Grail, the Mont Salvat here, all of these, fantastic legends. So Rosenberg was much calmer. He was also calmer about the Holocaust. I can tell you about that later. Bueno, él considera que Himmler procedía del norte de Europa, de los países bálticos, y representaba pues esa forma de ver el mundo, pero que no era una persona muy extrema, que él considera que mucho más extremo era Himmler, ¿no? Y pone el ejemplo de cuando él vino aquí a Montserrat, a España, ¿no? A buscar el Santo Grial y todo esto, pues cosas que le suscitan cierta ironía, digamos, ¿no? Considera que Rosenberg no era muy extremo. Vale, pues muchas gracias.